Muy bien, perfecto. El siguiente punto lo habíamos llamado dolor neurogénico, ese dolor que se da como consecuencia de que no nos movemos y que a veces a nivel facultativo pues nos suelen entregar un aparatito eléctrico que es un TENS que yo no he entendido que a nadie le haya ido bien. ¿Conocéis alguna forma de evitar este dolor? Que parece que no puede existir si no nos movemos porque nos duele. ¿Qué es lo que nos duele si estamos más vagos y no trabajamos? ¿Se os ocurre alguna solución a eso? Bueno, ahí hoy en día, si en algo la fisioterapia ha cambiado es en la percepción del dolor, en cómo trabajar el dolor crónico. Desde la farmacología existente a las múltiples herramientas que existen hoy en día para trabajar el dolor crónico, evidentemente, a más específica la tarea o la técnica, pues más requieres de un especialista para hacerlo. Eso está claro también, que era el primer punto de partida, que no teníamos al fisio, y ahora vamos a hablar de neuromodulación para el dolor y ya es pedir demasiado al sistema. Pero está claro que la corriente TENS, como tú decías, la corriente sí que es analgésica, ¿vale? Otra cosa es que a través de parches a nivel sobre la piel, pues no pueda generar un proceso analgésico muy efectivo sobre lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo el dolor de cualquier articulación, de cualquier parte del cuerpo, lo que hace es que se refleja a nivel cerebral en el lóbulo parietal. Lo que tenemos que hacer es intentar llegar a la causa del dolor. A nivel de ejercicio, ¿no? Se puede conseguir, es decir, la evidencia científica y Aranza, que está más en investigación, lo puede mostrar. De hecho, ha habido los pocos premios de investigación en fisioterapia han ido hacia ahí, ¿no? Un compañero que lamentablemente ha fallecido este año, que consiguió implantar en Castilla y León el proyecto de atención primaria de dolor crónico. ¿Cómo se consigue trabajar el dolor crónico? Se consigue trabajar a través del movimiento. Y esto la ciencia lo tiene muy claro y muy mascado, que el dolor se reduce cuando nos movemos. Cuanto menos te muevas, más duele. Pero el dolor no desaparece por el masaje, ¿vale? Que eso es otro concepto que yo creo que los fisios tenemos que empezar a inculcar. No es dame un masajito, unas friegas, como dicen algunos pacientes, porque me va a quitar el dolor. No, probablemente no te genere un cambio del dolor, porque no he cambiado el componente de sensación, de propiocepción, de cómo tú recibes ese input a nivel de tu corte cerebral. Entonces, sin embargo, el movimiento sí puede generar nuevas aferencias que tú sientas mejor la zona y, por tanto, duela menos. Respecto a la parte del TENS, hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar el dolor crónico con neuromodulación periférica y central. Desde el punto de vista neurológico, nosotros sí somos un centro para eso y trabajamos de esa manera. Hoy en día sabemos que el dolor crónico en áreas corticales donde se implanta el dolor podemos trabajar desde terapia directa transcraneal o terapia magnética transcraneal en la fuente, en la zona directamente del córtex donde genera sensación del dolor, e incluso a nivel periférico estimulando fibras que se llaman fibras tipo C, que son fibras amielínicas, sin mielina, que son las conductoras del dolor de forma permanente. Entonces, cuando tú estimulas una fibra tipo C con una corriente eléctrica que es parecida al TENS, ¿vale? Pero con una frecuencia de partida muy baja, muy poquita intensidad, pero lo haces durante mucho tiempo prolongado, eres capaz de generar pues, a nivel químico una serie de reacciones que al fin y al cabo lo que acaba produciendo es que hay un aumento que se llama de sustancia GABA. La sustancia GABA permite que duela menos. De hecho, uno de los principales fármacos ante el dolor neuropático es la gabapentina, que no es más que aumentar externamente la cantidad de GABA que introducimos a nuestro cuerpo. Pero endógenamente lo podemos generar a través de neuromodulación periférica guiada de los nervios que están afectados en ese proceso. Pero claro, esto ya hablamos de algo muy especializado, que si al principio de la charla estábamos hablando de que no hay un fisioterapeuta para atender, imaginaos ahora pedir que además pueda ir con una neuromodulación. A domicilio no se puede con neuromodulación porque son carísimos los equipos. En centros específicos sí, se puede trasladar al paciente y trabajarlo, pero claro, tampoco es una cosa que diga, pues aquí debajo de mi casa hay un centro para hacer neuromodulación. Pues no es tan fácil que puedas acceder a ese tipo de oferta, pero que sepáis que existe en el mercado, ¿vale? Pero que tampoco la cubre el sistema de salud público, no, independientemente de la patología, sea aguda o sea crónica, tampoco la cubre, es decir, no se contempla en el sistema público de salud, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros respecto a eso, compañeros? Pues totalmente de acuerdo, Armando. O sea, tenemos un montón de herramientas para combatir el dolor, ¿no, Salvador? Como decíamos, lo que pasa es que al final
aparte de que tenemos una visión muy antigua y el TENS es como lo más cómodo, lo más conocido y lo más accesible, digamos, es como pues el cajón desastre, ¿no? Pues dolor, TENS, y es como lo mundialmente conocido. Pero hay muchas otras técnicas, pero era lo que decía Armando, es que a nivel práctico es muy difícil llevarlo a cabo, tanto por las complicaciones de los pacientes, porque cuando ocurren estas cosas muchas veces los desplazamientos se complican, la accesibilidad, el transporte, porque al final tienes que, esto no está a pie de calle, no hay un centro en cada ciudad que aplique esto. Y aparte ya no hablemos de que lo cubra la seguridad social, que eso ya es como el acabose. Pero bueno, lo que decía Armando, que está bien que sepáis que esto existe, que sí que se puede abordar el dolor neurogénico y poco más. Pero bueno, que es que esto es como todo. En investigación también se utilizan un montón de técnicas que en clínica valdrían oro, pero no se puede llevar a nivel clínico porque no es ni eficaz, ni eficiente y muy costoso. Al final hay muchas más desventajas que ventajas. Sí, yo la verdad es que sin ser para nada experto en neuromodulación, os preguntaría a Armando y Aranza, en la ELA, ¿vosotros pensáis que el dolor tiene un origen prioritariamente neurogénico? O quiero decir, el uso de la neuromodulación en pacientes con ELA, o sea, planteo si el dolor en la ELA es más por lo que has dicho tú, Armando, al principio, que sea más por la inmovilidad, y eso vaya a provocar un tipo de dolor neurogénico, ¿no?, que decíamos, o si realmente podríamos tratar ese dolor con neuromodulación, o es un dolor que principalmente con movilización o con evitando posturas prolongadas y demás seríamos capaces de tratarlo, ¿no? Me planteo si pensáis que el dolor neurogénico es algo muy frecuente en los pacientes de ELA, ¿no? Si esa es la pregunta. Realmente, Raúl, no creo que sea tan específico un dolor neurogénico en el paciente de ELA, sería un dolor más específico por inmovilización. Lo que sí es cierto es que a la hora de generar un dolor neuropático, la característica es que la información sináptica, cuando llega al tálamo, no lo procesa correctamente, y cuando va a mandar a la tercera motoneurona arriba sensitiva en el parietal, esa información no se recoge. En el caso de una ELA, estamos hablando de una situación de primera y segunda motoneurona de carácter vía piramidal, de carácter descendente, no de carácter ascendente. Pero sabéis que al final la información propioceptiva que asciende por el menisco medial principalmente, en este caso, sobre la sensación dolorosa, no va a permitir realmente que el tálamo organice bien la información para llegar al parietal, ¿vale? Con el paso del tiempo la va a desorganizar. Entonces, ¿podría beneficiarse la neuromodulación? Sí, probablemente. Nosotros en algún paciente con ELA hemos trabajado con TDCS, más para organizar la descendiente de primera motoneurona que la ascendiente desde el punto de vista sensitivo. Y evidentemente, como trabajas en zona primaria, motora y sensitiva, M1 y S1, bueno, pues matas dos pájaros de un tiro. Pero realmente creo, tampoco hay evidencia, o no conozco yo esa evidencia, no sé, Aranza, tú que también lo manejas más, el tema científico. Yo creo que es más desde el punto de vista de la inmovilización, que genera al final un dolor articular, que no tanto un dolor neurogénico como sí pasa en polineuropatía. La polineuropatía sí sería produciendo un dolor de carácter neurogénico. Ahí estaría un poco el matiz.